Entonces, como hoy vamos a terminar, hermanos, la serie que estábamos hablando acerca del Evangelio o la doctrina de la prosperidad. No sé si todos tienen un papelito de estos. Son unas cuantas preguntas. ¿Alguien me falta? Sí. Son unas preguntas que vamos a desarrollar así rápidamente. ¿Ok? Yo sé que usted quizás tiene más preguntas que las que yo tengo aquí en esta hora. Así que le invito a que también las pueda hacer y con la ayuda de Dios vamos a ver si las podemos desarrollar. Y también vamos a dar lugar a testimonios, ¿verdad? Porque yo sé que muchos hemos pasado diferentes situaciones con relación a esto de la doctrina de la prosperidad. Entonces la primera pregunta que usted ve ahí dice, yo le puse, ¿por qué el Evangelio de la prosperidad es una abominación? Una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero ¿por qué es una abominación? Bueno, primero debemos entender que no es un evangelio. Aunque el nombre le ponen Evangelio de la prosperidad, no es evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación de parte del Señor Jesús para esta humanidad, ¿verdad? Este evangelio, disque evangelio o enseñanza o doctrina de la prosperidad, está basado en el ser humano. Es que por medio de su fe, o sea, del ser humano, puede obtener prosperidad, entre paréntesis, riqueza material y salud, o sea, su vida física, la cual dice equivale a tener felicidad. Y en esta vida nosotros, aún creyentes, caemos en ese engaño. Si usted tiene a alguien, por ejemplo, que tiene tiempo de no ver, y le pregunta, y le digo a mi esposa, mira, ¿te acordás de fulanito de tal? Oh, sí, tengo tiempo. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Tiene un buen trabajo? ¿Y está saludable? El ser humano asocia esas dos cosas con estar bien. Entonces todos buscamos eso. Entonces ¿cómo se llama? Este evangelio de la prosperidad busca eso, y lo que hace es que pone de un lado la cruz de Cristo. No la pone, ¿verdad? Pero la quita a un lado. Entonces la búsqueda de la prosperidad en el literal de ahí, ¿verdad? Dice, de la prosperidad económica y la salud es lo principal para el ser humano. Yo puse inconverso. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no es la prioridad. Está basado en obras este evangelio, porque dice, si yo hago, yo obtengo. Y muchos de nosotros a veces caemos en lo mismo. Desde que estamos chiquitos estamos acostumbrados a que si tú haces bien, yo te doy tu recompensa. Y si tú haces mal, entonces tú no obtienes recompensa. En el evangelio no es así. Todo lo recibimos por gracia. Amén. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, porque nosotros como seres humanos tratamos de agradar a Dios para que Dios nos bendiga. Y en el evangelio no trabaja esto. El diablo sabe estas premisas de que lo máximo para el ser humano es la prosperidad, o sea, el bienestar material y la salud. Vamos a ver en Job capítulo 1, versículo 8 al 11. Job, el diablo sabe exactamente, y ahora cuando usted vea esto va a ver por qué este evangelio, dice que evangelio, es una abominación. Job capítulo 1, y alguien nos puede leer desde el versículo 8 al versículo 11. Vamos a verlo primero. Amén. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Imagínense, qué blasfemia más grande. Aquí Jehová Dios, en el versículo 8, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo conoce, ¿okay?, le dice a Satanás que Job era ¿qué? Primero dice, considerado mi siervo, que no hay otro, dice, como él en la tierra. ¿Varón qué? Perfecto. Y recto, temeroso de Dios y apartado. Esto no lo está diciendo el compinche de la esquina, ni su compadre, ni el pastor. Lo está diciendo Jehová Dios, hermano. No hay
Es que ahí es lo máximo. Y Satanás, como él sabe que la humanidad caída lo que más busca son los bienes materiales, dice, no, momento, tú no sabes nada. Él te sirve porque tiene sus bienes. ¿En qué momento Jehová Dios, dijo, sí, yo lo he bendecido, por eso es que él me teme? En ningún momento. Job no tenía bendiciones materiales porque tenía, pero eso no lo estaba haciendo porque, el Señor bendíceme. En ningún momento dice, sino que él era temeroso de Dios. Amén. Viene Satanás y dice, tú no sabes, el ser humano lo que busca es los bienes materiales. Por eso, como tú lo has cercado, pero quítalo. Entonces viene y dice, usted sabe lo que pasa. Le quitó todito los bienes materiales, ¿verdad? Viene más adelante, capítulo 2, vamos a ver, del versículo 3 al 5, ahí en Job. Volvemos a ver esto mismo. Entonces, primero ve los bienes materiales. Satanás sabe que el ser humano inconverso, lo principal son los bienes materiales y la salud. Mire qué dice del versículo 3 al 5. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Desde el 4, perdón, hermano. Del 4 al 5. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mire, Satanás sabe que las dos premisas grandes del ser humano es buscar la prosperidad y tener salud física. Como le digo, yo tengo a alguien que no tengo tiempo de ver, ¿y cómo le ha ido? Está bien, tiene un buen trabajo, o sea, está bien económicamente y está saludable. Entonces está bien. Entonces esas dos igualan felicidad. Está bien. No importa si se va al infierno, ¿verdad? Pero está bien. Entonces, el diablo sabe que esas dos premisas, que el ser humano inconverso busca esas cosas y hace entonces a través de esta doctrina de la prosperidad, que es una de las doctrinas que hay prácticamente en todo el mundo abarcado. Usted ve canales de televisión, estaba leyendo que en África, país pobre también, en algunos lados, ha entrado esto. Y lastimosamente el que más ha afectado es al más pobre, al más necesitado, al que no tiene, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque el ser humano quiere salir de esa pobreza, quiere salir de eso, y la forma en que lo puede hacer no es a través de ¿qué? Tener fe. Me están diciendo, tenga fe, dale y lo vas a obtener. Pero ¿qué es el evangelio, hermanos? Vamos nosotros al Nuevo Testamento, a 2 de Corintios. Vamos a ver que este evangelio que están diciendo ellos, 2 de Corintios capítulo 15, es acerca de obras, acerca de la fe para que usted tenga bienestares materiales y bienestar físico. Pero el evangelio, como lo define Pablo aquí en 1 de Corintios capítulo 15, los versículos del 2 al 4, y el pastor siempre nos hace esta pregunta: ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Y usted y yo tenemos que estar seguros de lo que estamos leyendo aquí. 1 de Corintios capítulo 15, ¿alguien puede leer del versículo 2 al 4? Desde el 1, perdón, desde el 1, hermana, dele. No, siga. No. Ladies first. Ladies first, amén. ¿De la 1? Sí, desde el 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que los he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que los he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente los he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está el evangelio, hermano. Fue sepultado conforme a las Escrituras. Fue muerto, perdón, conforme a las Escrituras. Fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Es un evangelio, las buenas nuevas de salvación, centrado en Cristo y en la búsqueda del reino de Dios sobre todas las cosas. Mateo 6:33. Mateo 6:33.
¿Alguien lo tiene? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas está hablando acerca de qué? Las cosas materiales que necesitamos, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad se va por la búsqueda de las cosas materiales primero. Y el evangelio de las buenas nuevas de salvación de Cristo es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ve los contrastes, por eso es una abominación a esto, hermano. El creyente no debe de caer en esto. Entonces cualquiera puede preguntar entonces, ¿son malas las riquezas? ¿Qué diríamos? No. No, amén. No, en sí las riquezas, hermanos, no son malas. Pero vamos a 1 Corintios, capítulo 6. Poner corazones. 1 Corintios, no estábamos allá. 1 Corintios, vamos a leer en el capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 6 al 10. ¿Alguien lo puede leer? Primera de Corintios 6, del 6 al 10. Amén. Sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre Perdón, hermano, perdón. Primera de Corintios, ¿qué? Ay, quizás puse el número que no era. Espérame, aquí estás. A ver. Está bien. No, ¿Está bien? qué raro. Primera de Sí, Corintios. no, Y espérame. los ladrones, ¿no? ¿No es esa? Primera- No, es los que busquen la prosperidad. Permítame. ¿Qué dice? 6. ¡Ah! Se me fue. Ok. Era acerca de los que buscan la prosperidad. Y dice, buscando uno las riquezas, cayeron en un lazo. Permítame. Timoteo parece Ese que es puede Timoteo. ser. En Timoteo, busquemos Timoteo. Sí. Está, mire, cómo sale en la Biblia, ya ves. Teléfono ahí. Bueno, Yo tengo las notas. 6. Una segunda, ahí. Sí, ese es. Ah, sí, perdón, 1 Timoteo, sí, ahí está. 1 Timoteo del 6 al 10, excelente. Aquí dice Ujú. 6 al 10. Sí, 1 Timoteo. ¿Alguien lo puede leer? Dile, no, sí, perdón. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. 1 Timoteo 6, del 6 al 10. 6. Ok. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Entonces, en sí las riquezas no son malas, pero en la búsqueda de esas riquezas, porque en Jeremías dice que el corazón es engañoso, ¿verdad? Más que todas las cosas. Dice ahí que lo que quieren enriquecerse cae en ¿qué? En tentación y lazo. ¿Ok? Entonces, volvemos a Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquel que quiere enriquecerse y va por las bendiciones primeros, no dice que va a caer, pero dice, pueden caer en tentación y lazo. Y hemos visto nosotros muchas veces que cuando uno empieza a buscar y a buscar y a buscar y a hacer, hay un momento dado que hasta como hijos de Dios ya no tenemos tiempo ni para la familia. Como dijimos una vez el pastor cuando lo explicó esta parte, donde dice el versículo 10 al final, y fueron traspasados de muchos dolores, porque él decía, no está hablando acerca de perder la salvación, pero él decía, por ejemplo, digamos que yo me pusiera a trabajar todos los días, no veo a mi familia, no veo a mis hijos, no vengo a la iglesia, entonces, ¿qué podría pasar? Mi familia podría romperse, ¿me entienden? ¿Por qué? Por buscar las riquezas. Entonces, las riquezas en sí no son malas, porque lo vimos con Job y como Abraham, ellos ya eran bendecidos, ya tenían bendiciones. Lo único que siempre que hablamos de bendiciones no lo asocia a algo material. Solo con tener vida es una bendición, hermano. Tener la salvación es una bendición, amén. Tener un puesto allá en el cielo, allá en una mansión es una bendición. Entonces,
pueden caer en tentación y en lazo. Entonces, Dios sí nos manda, a través de toda la Escritura, a ser diligentes en nuestros trabajos. Amén. Así es. Y a través de ese trabajo honesto, porque hay trabajos que no son honestos, no van a poner a vender droga, ¿ok? Trabajos que son honestos y que usted busca glorificar a Dios en ese trabajo. Dios pudiera, no le digo que Dios lo va, sino que Dios pudiera darle riquezas a través de ese trabajo honesto que Dios le ha dado. Porque mire, Deuteronomio 6, vamos a Deuteronomio 6, rapidito. Sí, perdón, yo lo que siempre encuentro en la Biblia es bastantes advertencias que Dios habla acerca de los ricos. Y encontramos en Proverbios y encontramos en los Evangelios que dice que bien difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. O sea, las riquezas como que ensoberbecen nuestros... Por eso dice que caen en tentación y lazo. Y cuando Santiago, ¿cómo le llama? O sea, le dice que lloren, que aúllen, porque sus riquezas están podridas. Sus riquezas están podridas, o sea, y les advierte, o sea, al rico. O sea, entonces yo siempre encuentro en la palabra que el Señor tiene bastante para el rico. Sí. O sea, yo sé de verdad que la riqueza proviene de Él. Él es el dueño del oro y la plata. Pero el Señor le advierte. Sí, por alguna razón. Aquí lo que vamos a ver, las riquezas en sí no son malas, ¿ok? Pero cuando la búsqueda de riquezas viene a ser mi prioridad, Como Dios. he dejado a Dios de un lado, he dejado el Evangelio de un lado, he dejado la cruz de un lado, entonces lo más seguro es que voy a caer en lazo y en tentación, ¿verdad? Entonces, como le digo, a través del trabajo honesto que Dios nos ha dejado a nosotros, Dios pudiera bendecirnos. Pero pero esa bendición material no necesariamente significa, y lo vamos a ver más adelante, que Dios está bendiciendo lo que estoy haciendo. Pero mire lo que dice Deuteronomio 6, 10, 13. Esto era algo específico para el pueblo de Israel, pero podemos tomar un principio bíblico acerca de eso. Deuteronomio 6, del 10 al 13. ¿Qué dice ahí? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viña y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacias. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre orarás. Amén. Mire, Dios los lleva a ellos a una tierra prometida donde dice que van a haber cisternas que no cavaste. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Si quiero la tierra prometida, le dice, van a haber viñas, olivares, y nada de Israel había hecho. Entonces, de todos ahí, ¿verdad? Dice, no plantaste. Luego que comas, dice, y te sacies. Qué rico es comer, ¿verdad? Ayer que ya no podíamos yo comer, qué rico. Entonces, Dios le da toda esta bendición, pero le dice algo. Y es algo que yo siempre se lo digo a alguien cuando ha pedido una petición de oración y yo se la contesta. Le digo esta frase que está en el 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Porque yo sabía que iban a llegar a ese lugar. Ya estoy aquí, Señor, gracias, lo siento, pero hoy me toca a mí nadar en esta bendición. Entonces, igual volvemos al principio bíblico. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás añadido. Dios sabe que en medio de las riquezas puede ser que nuestro corazón diga, yo lo hice y me olvide de Jehová. Entonces, una advertencia para el pueblo de Israel: todas las bendiciones que usted y yo recibimos, hermano, si es de gracia. Esto no es porque usted es bueno o porque yo soy bueno. Porque cuando usted, todas mis ¿cómo se llama? Mis obras de justicia delante de Jehová son ¿qué? Como trapos de inmundicia. Entonces, todo lo que recibimos por gracia, hermanos. No diga yo lo hice. No, Señor, de tu mano lo recibo. Hermanos, podemos probar a Dios para que nos bendiga. Podemos someter a prueba a Dios y decirle, te voy a probar, Señor. Porque lo vemos a través de la Biblia.
Entonces vamos a ver dos cosas. Vamos a Génesis capítulo 32. Yo les digo un rotundo no. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo. Yo les digo, yo no puedo probar a Dios porque Dios es soberano, ¿ok? Pero vamos a ver dos ejemplos bien claritos. Génesis capítulo 32 del versículo 25 al 30. ¿Qué dice ahí? Amén. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alma. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Este es un pasaje un poquito oscuro, ¿verdad? Pero Jacob está peleando con el ángel de Jehová, y aquí le dice: yo no te dejaré si no me bendices. Entonces los del evangelio de prosperidad le dicen: ya ve, usted puede decirle a Dios, aquí está, pelee con Dios, reclámele la bendición, dígale: no, yo no te voy a dejar, Señor, hasta que tú no me bendigas. Esto es un pasaje oscuro, como les digo yo, para interpretación. Pero una de las cosas que vemos nosotros aquí, que no dice en ningún momento bendiciones materiales, dice: y lo bendijo. Y la misma palabra que se ocupa de bendición aquí es como cuando Dios en la creación, en el capítulo 1, dice: y bendijo Dios, multiplicaos, y dice: y bendijo Dios. Y usted puede ver más de 400 veces esa misma palabra, y bendijo Dios. No necesariamente involucra un bienestar material, económico. Por eso le digo, cuando usted oiga que Dios nos va a bendecir, no lo asocie con materiales. Es que las bendiciones materiales para Dios son temporales. Amén. Vamos a Malaquías capítulo 3, lo vimos la vez pasada. Este es el más usado por todos. Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 11. Meten miedo, exactamente. Y hasta nosotros a veces vivimos bajo la ley a veces, hermanos. Malaquías capítulo 3, del 6 al 11, ¿qué dice? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Una pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestro tiempo de ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hasta al 10. Bueno, al 10 vamos a traed poner. todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este versículo es tremendo, hermanos. Aquí yo creo que todo aquí, ahí dice: probadme en esto. Sí, Señor, yo te voy a traer tus diezmos al alfolí. Te voy a probar, Señor. Quiero ver que las ventanas de los cielos se abran para mí. Ahora, les voy a decir, la vez pasada tuvimos un poquito de esto. Vamos a ver si me sale el dibujo que pensé. Digamos que esto es un edificio, ¿ok? Y le vamos a poner aquí, así, doctrina. ¿Ok? Esta es la doctrina que hemos construido, por así decir. Yo puedo venir y agarrar un versículo como este y decir: este es mi fundamento. Malaquías, este versículo. ¿Ok? Este es mi fundamento para todo mi edificio de la doctrina. Yo puedo crear con un versículo toda cantidad de locuras que pueda hacer, ¿ok? Con un texto fuera de contexto.
Pero cuando uno estudia la Biblia, le enseñan que la Biblia tiene un contexto inmediato, por así decirlo. Estoy leyendo este versículo y digo, bueno, ¿qué dice el versículo anterior? ¿Qué dice el versículo posterior? Un contexto cercano. ¿Qué dice el capítulo? ¿Qué dice el capítulo? Bueno, digo yo, ¿en qué libro se encuentra? Puedo decir, ¿es del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? Así usted puede fundamentar una doctrina. Pero con un versiculito aquí, toda esta doctrina se le va a caer. Por eso es que el Hijo de Dios, hermano, tiene que leer la Biblia en general. Y uno de los principios bíblicos que nos enseñan cuando está estudiando la Biblia, que usted va a estudiar el Antiguo Testamento, por así decirlo aquí, a la luz del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ponerlo, digamos, en las tiendas de campaña, usted ponía un candil, una candela para ver. El Nuevo Testamento es esa lámpara, que usted ve todo. Entonces, cuando usted viene y empieza a ver estas cosas y dice, pero aquí dice, probadme en esto. Hermanos, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia. Bajo la gracia. Una vez más, ¿estamos viendo bajo la ley o bajo la gracia? El diezmo es parte de la ley. ¿Quién vino a cumplir la ley? Cristo. Entonces, ¿usted está bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia. ¿Ok? La ley, hermanos. Nosotros podemos decir técnicamente, pero es que hay una parte moral, hay una parte sacrificial, hay una parte de esto. La ley ya fue cumplida. El pastor Edward, que es el pastor general de aquí, fundador de la iglesia, una vez haciendo un llamado en la iglesia general, dijo, cuando empezó a leer los 10 mandamientos, no matarás, amarás al Señor tu Dios con todo esto, no vas a mentir, honrarás a tu padre. Y él dijo, sí, usted me puede decir en esta hora, pero eso era la ley. Ok, entonces vámonos al Nuevo Testamento. ¿Qué le dijo el Señor? ¿En qué se cumple la ley? ¿Amarás a Dios sobre todas tus cosas? Sí, a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, usted y yo no vivimos bajo la ley. Si Dios me bendijera a mí, solo cuando soy obediente, yo soy el más digno de conmiseración. Porque la ley demandaba una obediencia ¿cómo? Perfecta. Y si usted no obedecía, ¿qué pasaba? Moría. ¿Usted cree que porque el diezmo no lo doy, Dios no me va a bendecir? La Biblia en el Nuevo Testamento me invita a mí a ser un dador alegre. No a poner un número, es decir, el diezmo, el 10% sería, dicen los pastores, una sobrevivencia como el mínimo, porque está en la Biblia. Pero nadie le impide que dé más, hermanos. Es que cada uno como propuso en su corazón. Pero como Eduardo da el 10%, ya, yo ya salí. Y quizás el Señor me está diciendo, Eduardo, si tú le das a la mesera 20%, ¿por qué no me das a mí más si yo te estoy bendiciendo? Pero no, llegamos a vivir bajo la ley, en el sentido de que no, los sacrificios animales no, porque eso ya pasó. Pero esto sí, por eso le digo, cuando usted ve todo esto en el contexto, hermanos, cuando usted ve en el contexto, usted puede crear su doctrina. Yo no estoy bajo la ley para decir de que solo porque esto Dios me va a bendecir si yo doy. Entonces caigo otra vez en la doctrina de la prosperidad. Porque yo estoy haciendo del diezmo una transacción. Y Dios no hace contratos con el ser humano. Dios no me dice, ok, vamos a ver, si tú me das el 10%, yo te voy a bendecir con el 200%, fírmame aquí. Dios no hace contrato con el ser humano, hermanos. Todo lo recibimos por gracia. ¿Usted sabe por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque es la obediencia de Jesús, a través de los méritos de Jesús, es que usted y yo recibimos la bendición de parte del Padre. Por eso dice Jesús, cuando Él obedeció y fue hasta la muerte de cruz, a través de esa obediencia perfecta, entonces yo puedo decirle, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, si es tu voluntad,
bendíceme. Amén. Porque es a través de la obediencia perfecta de Jesús. Porque su obediencia, hermanos, no es perfecta. Y mire, le voy a decir una cosa. Usted me ve aquí bien arregladito. ¿Cómo sabe cómo vive en mi casa? Usted se ve bien arregladito. ¿Cómo yo sé cómo vive en su casa? Pues salgamos de aquí porque así no nos ponemos muy personales. Digamos que lo que están al otro lado. Yo no sé qué tipo de música oyen. Yo no sé qué tipo de películas ven, como dijo el pastor ayer. Yo no sé qué tipo de palabras usan cuando van a la 95 y algo no les sale. Pero cuando venimos a la iglesia, doy mi 10%, Señor, bendíceme. ¿Quién ve el corazón, hermano? Por eso yo no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia. Y todo lo que hemos recibido es por gracia. Y si el Señor quiere bendecirme, amén. Y el Señor no quiere bendecirme, amén. Es más fácil manejar la escasez que la riqueza, decía un pastor. Debemos de ver nosotros, hermanos, que el principio bíblico es el contentamiento. El contentamiento, teniendo sustento y abrigo, dice. Entonces, Dios no está obligado, hermano, a bendecirme a mí por mi, entre comillas, mi obediencia. Entonces, una pregunta: ¿el cristiano debe ser pobre? No necesariamente. El cristiano debe ser pobre. No necesariamente. Dios puede bendecirnos a través de nuestro trabajo honesto, hermano. Alguien tuvo Dios le dio esa inteligencia de poder invertir las cosas y decir, mire, voy a invertir, y le salió bien. Bendito sea Dios. En su trabajo honesto que el Señor le ha dado, ¿verdad? ¿Es mi condición espiritual del creyente lo que determina mi bendición? No. ¿Job era qué? ¿Varón? Perfecto. Levante la mano a los que son varones perfectos aquí. Yo no puedo. No. Y lo dijo Dios, hermano. No es que uno lo veía, es que Dios dijo que era la condición espiritual del ser humano. ¿Ok? No determina la bendición de Dios. Mi obediencia a Dios no es meritoria de la bendición de Dios, pero sí mi desobediencia me puede agarrar, ¿verdad? Si yo soy financieramente mal administrador, claro que sí, me voy a acabar todos los bienes que tengo yo, ¿verdad? Pero solo es a través de la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted ve a través de la Biblia, Jesús, por ejemplo, no pecó y no tuvo ni siquiera una almohada, hermano. ¿Cuántas almohadas tiene usted en su cama? Ni me diga. ¿Cuántas colchitas tiene? ¿Verdad? Dígame, hermano. Jesús dice que no tenía ni siquiera dónde reposar su cabeza, y no hay varón perfecto como él aquí, ser humano perfecto, solo él. Entonces la condición humana, hermano, la condición, y como le vuelvo y repito, la condición espiritual del humano, el único que la conoce es Dios. Yo veo el exterior. Yo veo el exterior y basado en lo que yo veo digo, este hermano es bien recto. Pero el Señor dice que allá afuera hay los vestidos de oveja. Estos pastores que están hablando de la prosperidad son, yo no sé si llamarles pastores, pero son los vestidos de oveja. Están creando un ambiente y una doctrina en la cual está basada en el hombre. ¿Y qué pasa con la ley, hermanos, de la siembra y la cosecha? Dice la Biblia que lo que siembra el hombre segará. Es cierto. Pero cuando usted busca las riquezas, como lo acabamos de decir, que puede caer en tentación y en lazo, y está buscando las riquezas antes que las bendiciones, que el reino de Dios, entonces lo que está haciendo es sembrando para la carne. ¿Y el que siembra para la carne qué? ¿Siembra qué? Corrupción. El que siembra para el espíritu, vida eterna. Entonces, hermanos, el Señor Jesús no hace contratos con usted ni conmigo. Si tú me das, yo te doy. Si tú me das 10, yo te doy 20. Si tú me das tiempo, yo te doy más tiempo. Si tú me das tu trabajo, yo te doy... No. Porque no es a través de mi obediencia, sino a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volvemos. ¿El cristiano debe ser pobre? No necesariamente. Pero el Señor, a través de nuestro trabajo y de nuestra mayordomía con las finanzas, nos puede bendecir. Y bendito sea. Amén. Bendito sea el Señor. Si nos da un carrito más bonito, si nos da salud, ¿verdad? Pero tenemos a grandes pastores y ¡pum! Le da un cáncer. Ay, Señor, ¿por qué a él y no al borrachito de la esquina? Si él te sirve, Señor.
y el borrachito allá anda tranquilo y no pasa nada. No es a través de que tenga más riquezas que demuestra que alguien está espiritualmente correcto, y si no, pregúntele a todos los narcos. Le sobra dinero para todos, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, hermanos, usted conoce a alguien que esté en esta doctrina, mal llamada doctrina o evangelio de la prosperidad, tiene cositas para decirle, y que el Señor les alumbre, amén. Yo iba a tener más tiempo supuestamente para preguntas, pero se me fue, perdón. Hubiera querido dar testimonio, especialmente mi hermano nos cuenta unas cosas porque él estuvo directamente involucrado en estas iglesias. Y lo que uno oye y lo que uno ha sabido no es lo mismo que se lo cuenten de primera mano, como él, que tenían reuniones, dice ahí, ¿verdad, hermano? Le decía, tiene que sembrar, tiene que tirar la billetera, tiene que dar la renta, tiene que dar esto. Y la gente pobrecita al final sin poder pagar la renta. Y esto, pastor, el carro, y esto, carro y no lo ocupa. traiga cadenas, traiga esto, tiene oro que no lo está usando, úselo. Y lo siembran. Cheque, tarjeta de crédito. Imagínense, lo siembran. Y los pastores estos enriqueciéndose a costa de sus feligreses, ¿verdad? Así que pero pienso en lo que predicaba el pastor el miércoles, o sea, lo que decía de que como la ira de Dios, la ira de Dios va a venir para sus enemigos, ¿verdad? Y pienso de que, ¿verdad? Cuando estos pequeños ovejas que son recién paridos, como la Biblia le llama, los recién convertidos, que no conocen, en ignorancia de la palabra, caminando como bebés, y vienen estos lobos, ¿verdad? Que si no realmente devoran, comen, ¿verdad? Y pienso en lo que predicaba el miércoles el pastor, o sea, como ese juicio de Dios, esa ira de Dios que hablaba, ¿verdad? Que va a venir con ese vestido de sangre, con esa sangre que les va a hacer, ¿verdad? O sea, cuando uno lo ve, uno dice, wow. Por eso Hebreos dice, horrenda cosa. Por eso es bueno, hermanos, predicar el evangelio todo, a tiempo y fuera de tiempo. Por ejemplo, Cash Luna, usted sabe que Cash Luna tiene oficinas, no solo tiene 10, 20 secretarias, hacen maratones ellos. Hacen maratones, ese hombre, maratones que la gente llama con su necesidad, pero también, claro, como todo. Tiene que dar. Sí, tiene que dar, obviamente, tiene que dar. ¿Y usted cuánto va a pactar o cuánto va a dar? Entonces, ellos tienen y hacen el llamado a esa gente, pero no le estoy diciendo que tienen 20 oficinas. Es a nivel del mundo, la gente pasa llamando porque se aprovechan de la fe de la persona. Un pastor contó la historia de que conoció una pareja que estaba ahí, que el esposo llegó a la casa y dijo, ¿y dónde están los muebles? No tengo. Y la mujer lo había sembrado los muebles para el ministerio. Pero es bien interesante lo que usted dice, que solo Dios conoce el corazón y a cada persona, ¿verdad? Por ejemplo, estos pastores que son falsos, como estaba diciendo Vivian, el juicio de Dios va a ser terrible para ellos. Y esta gente que está engañada en sí, porque yo he visto muchas amigas mías que han salido ya de eso, y yo digo, ahí se puede ver la gracia y la misericordia de Dios por estas personas que están así como un día nosotros lo estábamos, porque nosotros estábamos engañados, tal vez no estábamos en esa falsa doctrina, pero estábamos perdidos igual que ellos. Entonces, y esa misma gracia y misericordia Dios los sacó. Entonces es la esperanza que un día estas personas que están engañadas por esta gente que está con el mal evangelio van a salir de ahí. Y esa es nuestra esperanza y por eso es bueno lo que usted salir a evangelizar a las personas, aunque no los escuchen a nosotros, pero Dios sabe cuándo lo va a hacer. Sí. No, este evangelio de la prosperidad, hermano, está creando que una imagen del evangelio errónea. A tal grado que la gente que está ahí y sale ya no quiere, porque dice, todos los pastores son iguales. A mí no me dicen a cada rato, pues digo, ¿por qué da diezmo ahí si tu pastora sabe? ¿Cómo sabes tú? Esa es la idea que tienen a través de lo que están viendo en la televisión, porque estos ministerios tienen cantidad de dinero para hacerlo. Entonces, tengamos un corazón misericordioso, compasivo, como dijo la hermana. El que hace misericordia va a recibir misericordia. Entonces, así un día estábamos nosotros atrapados en este mundo y alguien nos llamó. Y no fue la primera, pues. Tenemos testimonios de que alguien estuvo a devorar, orar y predicar. Nosotros quizás hasta nos enojamos con el que nos estaba evangelizando, ¿verdad? Pero hubo un día en que el Señor
Cuando el Señor toca ahí la venta a la puerta. Queda traumado. Dice que con la pareja que yo le había contado, quedó traumada. O sea, yo también, esta persona queda traumada cuando ya uno por misericordia sale, porque es un mal espíritu que lo ciega, que lo tienen cegado a uno. Pero cuando ya uno se da cuenta, queda traumado, uno ya no puede escuchar usted diezmo porque, o una persona ya uno ya queda ya. Esa persona todavía pues no han llegado al evangelio y quedaron ya directamente traumadas, que piensan que todos los pastores son iguales. Sí, tremendo, ¿verdad? Sí, hermano. Estaba pensando en la clase anterior que teníamos, que mucho el enfoque, como hemos dicho, ¿verdad?, que es en las bendiciones materiales. Y me gustó mucho un versículo en Efesios 1 que dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces el enfoque, al parecer, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento es que nosotros tenemos toda bendición espiritual. Ahora tal vez, como el hermano dice, ¿verdad?, tal vez Dios pudiera bendecirnos materialmente, pero lo que estamos asegurados por lo menos son las bendiciones espirituales, y hay muchísimas: la paz de Dios, la misericordia, gracia de Dios. Así es. Y es algo como aquí dice, ¿verdad?, que ya nos bendijo, o sea, no que nos va a bendecir, sino ya nos bendijo, amén. Sí, por eso no es cuando usted da bendición, es que el ser humano ve las bendiciones materiales. Si yo puedo ver a alguien en un vehículo nuevo, digo yo, el Señor lo está bendiciendo. No necesariamente, hermano, porque el pastor nos ha dicho aquí a veces que pasa que alguien dice, ora y dice, Señor, si tú me das un mejor trabajo y a esto, entonces yo te voy a dar más a ti, yo. Y cuando le da más, entonces el trabajo, entonces ya no puede ni los domingos, no puede ni los miércoles, y se va. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, las bendiciones, como dijo el hermano, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El Señor, si es que si no hubiera muerto el Señor, si solo era bendecirnos materialmente. Es lo que quería, abrir las puertas del cielo. Amén. Porque allá es donde nos ha prometido. Imagínense que vamos a tener delicias a su diestra para siempre, dice. Me mostrarán las sendas de la vida. Qué lindo. Vamos, en tu presencia hay plenitud de gozo. Lo vamos a ver cara a cara. Como dice el pastor, cuando lleguemos allá hasta nos va a dar un nombre. Imagínense qué lindo. Y me acuerdo lo que predicó el misionero que vino la vez pasada en la tarde, que predicó en la tarde, acerca de aquella parábola de Enrique y Lázaro. Entonces, cuando hablaba de Lázaro, era ese pordiosero con llagas, tirado ahí, ¿verdad? Pero que Dios conocía su nombre, porque él lo ha dejado en la Biblia, que era Lázaro. El rico eso no. me tocó tanto que dije, wow, Dios conocía su nombre, era Lázaro. Y dice que cuando murió ángeles se lo llevaron. Imagínense. Y que el rico ni siquiera sabía el nombre, y que estaba rodeado de amigos porque todos los días hacía banquete, murió solo. Y estaba en ese tormento, ¿verdad? Entonces, tan bonito esa predica que él trajo, y eso lo tiene el Señor. O sea, yo no puedo decir, ¿verdad?, qué pobre ese mendigo, ¿verdad? Pero cómo fue su final eterno, o sea, qué hermoso. Qué bendición que Dios conozca su nombre, hermano, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque hay muchas cosas que no entendemos realmente, Señor. Nosotros nos movemos más que todo por lo que vemos exteriormente, Señor, pero tú ves el corazón, Señor. Y en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque cada uno de nosotros podemos tener la certeza de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Señor. Y qué lindo saber, Señor, que aquí todo es temporal, Padre Santo. Yo sé que todos necesitamos cosas, Señor, y tú lo sabes antes de que te los pidamos, Señor Jesucristo. Dice, tú sabes que de todo lo que tenemos necesidad, Señor, antes de lo que podamos decirlo. Pero tú nos has dejado la oración, Señor, para venir en humildad delante de ti, Señor. Y así como enseñaste en la oración, Señor, del Padre nuestro, dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Y mientras tengamos alimento, sustento y abrigo, nos enseñas tú que debemos de ser contentos con lo que estamos, Señor. Padre, quita cualquier raíz de amargura en mi corazón, Señor, porque veo que quizás hasta el impío prospera y yo no, Señor. Padre, que yo pueda entender, como dijo el salmista, que está entrando, Señor, en el santuario, en el secreto tuyo, Señor. Padre, tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes, Señor, y nos has dado tu Espíritu Santo, ese sello de la promesa, Señor, Padre Santo, que vive en nosotros, y nos has hecho templo y morada de ti, Padre Santo. Que podamos ser un templo limpio, santo, Señor, que te refleje a ti en este mundo, Señor, que podamos tener misericordia y compasión por aquellos que están perdidos, Señor, porque solamente a través de la locura de la predicación estas personas pueden ser salvas, Señor.
Si hay alrededor de nosotros personas que están en este culto, Señor, estas sectas, Padre Santo, ayúdanos a tener compasión y misericordia y poder rescatarlos de ahí, Señor, a través de tu predicación. Padre, hoy que entramos a tu servicio, que tú bendigas la predicación, los cantos, Señor, que nos hables a través de la predicación. Te lo damos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos.